Buenos días, yo soy Ramiro Aragón Arón y a continuación les voy a hablar sobre un tema muy importante, el cual es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los que a lo largo de la presentación abordaré 5 puntos, el cual es el artículo 1, el artículo 5, el artículo 11, el artículo 19 y el artículo 23. Para cada artículo vamos a ver cómo está escrito en el documento de la Declaración Universal, así como una propuesta de promoción elaborada por mí, un caso ejemplificado con datos reales, hechos reales, y asimismo el cómo lo mejoraríamos, ¿no? Bueno, comencemos. En el primer punto del artículo 1 nos menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y bueno, mi propuesta de promoción sería la siguiente: impulsar proyectos comunitarios que promuevan la inclusión y el respeto a todas las personas, sin importar su origen, su género, condición económica o cultural. Esto podría hacerse mediante talleres abiertos a la comunidad en los que se aborden temas de discriminación, racismo y violencia de género, así como la organización de eventos culturales que celebren la diversidad. Y bueno, pues de esta forma no solamente vamos a difundir el valor de la igualdad, sino que también nos va a ayudar a construir espacios donde toda la comunidad pueda convivir de forma más respetuosa y solidaria. Y bueno, yo creo que es importante abarcar este artículo porque pues a lo largo de lo que yo he vivido me he dado cuenta que no solamente se necesita ser un adulto para violentar o para no respetar este derecho. ¿Por qué? Porque yo he visto desde la educación básica, media superior, que ha existido alguna forma en la cual siempre existe discriminación, racismo o incluso algún tipo de violencia, ya sea porque algunas personas se sientan más que otras por tener cosas de marca, porque tengan más ingresos económicos, porque vivas en una zona en específico de la ciudad, o incluso por el mismo poder que uno tiene, que se sientan más que otros, y pues ahí está la desigualdad, ¿no? Y eso es algo que hay que erradicar desde temprana edad. Es por eso que propongo esto. Y bueno, para ejemplificar mejor en un caso real sería el siguiente, el cual es el de la taxista Irma Hernández, el cual fue asesinada con tortura en Veracruz. Y bueno, el caso dice lo siguiente: Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista, fue asesinada con violencia y tortura por sus secuestradores. Así lo ha confirmado este lunes la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández, en una rueda de prensa para informar de los avances del caso. La víctima falleció a consecuencia de agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio que inició el 18 de julio. La causa de muerte de Hernández ha sido controversial desde que la gobernadora del estado, Rocío Nale, dijera el pasado 25 de julio que la mujer de 62 años murió de un infarto, luego de que se hiciera público un video donde se ve rodeada de 10 hombres armados que la tenían secuestrada por negarse a pagar cuotas de extorsión que le impusieron para conducir su taxi. Y pues bueno, desde que leímos esto se puede ver cómo nos está aplicando este derecho de que todos debemos de ser tratados por igual y fraternalmente todos. Esta señora pues fue violentada, fue asesinada de todas las formas, ¿no? Física y psicológicamente. Entonces pues sí es algo que hay que tomarle importancia porque sí se vio violentado su derecho. Y bueno, ¿cómo mejoraría esto? Sería que el Estado refuerce la investigación de feminicidios con un enfoque de género y con personal especializado. Además también de que es importante que haya medidas de protección para personas que trabajan en espacios de alto riesgo, ya sea como el transporte público, eh, y que también pues se garantice la reparación a las familias, ¿no? No solamente con el apoyo económico, sino también psicológico y pues con el reconocimiento oficial del daño, porque yo sé que va a ser imposible regresar a alguien de la muerte, pero pues las familias siguen sufriendo después de lo sucedido. Entonces, esto sería una mejora. Bueno, el siguiente punto a tocar es el artículo 5, en el cual nos menciona que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Uno creería que hoy en día no existe la tortura ni todo esto, ¿no? Que eso fue de hace muchísimos años, pero la realidad es otra y pues bueno, continuemos. Mi propuesta de promoción sería lo siguiente, que sería colaborar con colectivos de derechos humanos para llevar información clara y accesible a la comunidad sobre qué constituye tortura y qué mecanismos existen para denunciarla.
Además, promoveríamos campañas locales en redes sociales, comunitarias y espacios públicos con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de erradicar abusos de autoridad. Así, estas acciones permitirían que la población tenga más confianza en denunciar y que se cree un ambiente de rechazo social hacia la violencia ejercida por instituciones particulares. Y bueno, igual creo que esto es muy importante porque lo hemos visto muchísimo en servidores públicos como lo son los oficiales de tránsito, que por su poder eh, abusan de su autoridad y con tal de ganar dinero, pues quizá no te violentan físicamente, pero sí psicológicamente con amenazas y a cambio de que les des pues un poquito más de remuneración, ¿no? Y pues bueno, para ejemplificar mejor este caso, les traigo este caso real, que es el siguiente, en el cual reingresó en prisión el exgobernador Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lidia Cacho. Como pueden ver, pues sí, existe todavía la tortura. Uno creía que se quedó antes, pero no. Y bueno, el caso dice lo siguiente. El político ordenó arrestar ilegalmente y torturar a Lidia Cacho cuando era gobernador de Puebla, en 2005. La periodista había denunciado en su libro Los demonios del Edén una red de explotación sexual infantil que involucraba a los empresarios Ian Sukar Kuri y Kamel Nassif. En una conversación de teléfono entre Nassif y Marín, filtrada a los medios, se escuchó cómo el mandatario le garantizaba la impunidad y se comprometía a darle un escarmiento a la reportera, que entonces fue arrestada por la Fiscalía de Puebla acusada de difamación. En el trayecto entre el estado de Quintana Roo, donde fue detenida, y el estado de Puebla, esta chica fue torturada y amenazada de muerte por los agentes judiciales. Como pueden ver, pues aquí hubo un abuso de poder, hubo su escarmiento de que fue torturarla, meterle miedo para que no siga haciendo eso o para que baje, ¿no?, su libro. Y pues bueno, una propuesta de mejora sería contar con instituciones verdaderamente independientes que investiguen y sancionen tanto la tortura como el abuso de poder. Esto ayudaría a evitar que gobernadores u otros políticos utilicen su cargo para reprimir periodistas o encubrir crímenes. Y pues bueno, como les digo, es algo que también tenemos que tratar, puesto que también no hace mucho tiempo salió un video de una gobernadora que decía que le costaba cierta cantidad, pues digamos, lo que un periodista se silenciara, ¿no? Bueno, el siguiente punto es el artículo 11, en el cual el primer punto nos dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En el segundo punto nos dice que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Mi propuesta de promoción del siguiente artículo sería que se crearan espacios de diálogo donde se reflexione sobre la importancia de no juzgar a las personas antes de que exista una resolución judicial. Muchas veces pues un juicio social destruye vidas, ¿no? Aún así sin pruebas, por lo que estos espacios podrían convertirse en círculos de diálogo comunitario y en pláticas abiertas con asesorías de estudiantes de derecho o incluso abogados profesionales, puesto que estas son las personas encargadas de defender, pues sí, a los personales en las cortes, ¿no? A las personas en las cortes. Y pues creo que este artículo también es de importancia, puesto que hoy en día hay muchísimas personas que han sido juzgadas inocentemente y que al momento de salir ya no son tratadas por igual, ya no son vistas por igual, han sido sus vidas destruidas y como les digo, han sido juzgadas inocentemente y sin tener pruebas, ¿no? Y esas, como dicen, ¿no? A veces la cárcel está llena de inocentes que de verdaderos criminales, entonces creo que es importante tener en cuenta este derecho y pues para ejemplificar mejor les traigo un caso en cuál es el siguiente, en el de Israel Vallarta recibe una sentencia absolutoria tras 20 años en prisión por caso de los Zodíaco. Una sentencia absolutoria, de acuerdo a lo que yo sé, espero no equivocarme, es de que va a ser liberado después de que haya tenido un encarcelamiento preventivo, ¿no? Es decir, ha sido privado de su libertad por X razón y pues
su derecho ha sido violentado, ¿no? Bueno, el caso dice así, en el cual dice que luego de casi 20 años en prisión preventiva, Israel Vallarta recibió una sentencia absolutoria debido a que tras su proceso legal no se pudo comprobar su participación en la comisión en los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército en el mediático caso de los Zodiaco. Bueno, en el cual también estuvo involucrada la ciudadana francesa Florence Cassés. Como pueden ver, pues este chico no tuvo nada que ver con el caso y aún así fue condenado a prisión sin pruebas. Y pues aquí se puede apreciar de forma objetiva que pues sí, su derecho ha sido violentado. ¿Cómo mejoraría esto? Pues sería que se reforme el sistema de justicia para que ninguna persona pase tantos años en la cárcel sin una resolución, y también establecer mecanismos que revisen casos de posibles inocentes. De igual forma se tendría que reparar el daño pues a quienes ya fueron víctimas de este tipo de injusticias. Como les digo, a veces por ahí hay una frase que dice que las cárceles están más llenas de inocentes que de otras personas, ¿no? Y pues es algo, es una realidad que pasa, entonces yo creo que hay que ponerle un enfoque en este artículo también. Bueno, el siguiente punto es el artículo 19, en el cual nos menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ya con esto ustedes se imaginarán qué es lo que viene, ¿no? Bueno, mi forma de promocionarlo sería la siguiente, que sería organizar foros comunitarios y medios alternativos como murales colectivos, periódicos vecinales o programas en radios comunitarios donde los habitantes puedan expresar sus opiniones sin temor a represalias. También promovería campañas para sensibilizar sobre la importancia de respetar las opiniones diversas incluso cuando no coincidan con las nuestras. Y pues bueno, así de esta forma fortaleceríamos un ambiente comunitario donde todas las voces tengamos un lugar y reduzcamos los intentos de censura o de exclusión. De igual forma, creo que esto es importante abordar, este artículo, porque hoy en día bien se sabe que si alguien expresa una opinión y a la otra persona no le agrada, ya para él ya eres quizá una mala persona, para él ya no le caes bien, y eso son cosas pequeñas, ¿no? Pero se ha llegado a ver casos en los que ya hay violencia física, amenazas e incluso la muerte. Y pues bueno, yo creo que también tendría que haber esfuerzos de gobierno, porque pues sin seguridad la libertad de expresión no puede ejercerse, ¿no? Y pues obviamente da miedo a veces dar nuestro punto de opinión con pues con el temor de tener alguna represalia. Y pues como les digo, para ejemplificar mejor, para que se entienda mejor, les traigo el siguiente caso que actualmente pasa hoy en día y que ha estado sucediendo muchísimo aquí en México, en el cual es que el artículo 19 denuncia que el acoso judicial es la nueva forma de censura y persecución a periodistas en México. Y bueno, el caso dice así: cada 4 días un nuevo proceso judicial o administrativo se abre, en promedio, en México en contra de algún periodista o medio de comunicación, como una medida de acoso y de censura en contra de su labor. La organización Artículo 19 ha documentado un preocupante aumento sostenido del caso judicial contra periodistas entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2025, el cual registraron 51 casos, que incluyen a 39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres entre estos, y 12 medios de comunicación que han sido notificados de procesos legales en su contra. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. Dicen en el reporte las leyes como mecanismo de censura. Aumento del acoso judicial contra periodistas en México. Como pueden ver, pues hoy en día se ha estado eh, teniendo muy fuerte este caso en el cual los periodistas, por querer informar algo que pasa en el país, ya sea sucesos políticos, accidentes, cualquier otro tema que no sea conveniente comunicarlo según, han sido censurados, han sido acosados o incluso han sido pues privados de su libertad de vivir. Entonces yo creo que es importante también hacer énfasis en este artículo.
¿Cómo mejoraríamos esto? Sería que evitar que se utilicen demandas falsas como una forma de censura y además fortalecer el mecanismo de protección a periodistas con recursos suficientes. Como les digo, también debería de haber esfuerzos pues del gobierno para promover más la seguridad, ¿no? Y pues igualmente jueces y fiscales deben de ser capacitados en derechos humanos para que no se presten a la persecución legal de la prensa. Y bueno, el último y siguiente punto es el artículo 23, en el cual nos menciona que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En el segundo punto nos menciona que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. En el punto tercero nos menciona que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Y por último, el cuarto punto nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. A continuación les voy a presentar mi propuesta de promoción, que sería crear proyectos comunitarios de capacitación laboral y emprendimiento que permitan a los habitantes de la colonia o municipio generar ingresos de manera digna. Estos proyectos podrían incluir talleres impartidos por estudiantes universitarios de distintas áreas. Esto podría ser un doble beneficio, porque para nosotros podría contar como servicio social y a la vez estaríamos ayudando a la comunidad a que mejoren en las oportunidades laborales. Asimismo, impulsaríamos el desarrollo de cooperativas comunitarias o ferias de economía local que no solamente fomenten el empleo, sino que también fortalezcan la unión de la autosuficiencia de la comunidad. Y bueno, creo que este caso es importante porque pues hoy en día se ha visto mucho que personas del sector, por ejemplo, de limpieza de la Ciudad de México han sufrido en cuestión de sus pagos, que quizá no les dan los materiales necesarios, que quizá no les pagan sus quincenas en tiempo y forma, sus aguinaldos. Bien se sabe que estas personas han sufrido muchísimo y han sido violentados, han sido privados de este derecho y pues la necesidad del dinero, la necesidad de llevar algo a la casa, pues los han mantenido lamentablemente ahí, pero sí es algo que debería de exigirse que se aplique, ¿no? Porque no solamente creo que sea en este sector de limpieza, sino ha de ser en muchísimos otros sectores que ahorita desconozco. Pero bueno, un caso real es el siguiente y es en el cual personas trabajadoras de Forbia en Guanajuato denuncian despido injustificado y acoso laboral tras intentar formar un sindicato. Esto fue el 9 de septiembre del 2025 y el caso dice lo siguiente. Trabajadores de la empresa Forbia ubicada en el puerto interior de Guanajuato presentaron una denuncia ante el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos del Estado por despido injustificado y violaciones a sus derechos sindicales y laborales. Señalaron que a partir de mayo de este año, cuando comenzaron a organizarse para crear un nuevo sindicato que los representara ante la empresa, sufrieron acoso laboral que culminó con su despido en agosto del 2025. Y cabe hacer nota que dentro de este despido que hubieron más de, me parece que de 200 despidos, entre los cuales habían mujeres embarazadas, adultos mayores y personas pues en riesgo, ¿no? Entonces pues aquí se puede ver el mismo caso, la misma nota nos está diciendo que sufrieron acoso laboral por querer tener su propio sindicato, ¿no? Cuando toda persona tiene el derecho de tener un sindicato y sindicalizarse. Y bueno, ¿cómo mejoraría esto? Mejoraría que pues bueno, la STPS, la Secretaría de Trabajo, eh, supervise de forma más estricta a las empresas y sancione a aquellas que despidan o acosen a trabajadores por organizarse. Eh, También que se garantice una existencia de tribunales laborales independientes que resuelvan rápidamente los conflictos y se cumpla con los convenios internacionales sobre la sindicalización. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya servido muchísimo mi exposición, mi presentación para hacer conciencia en estos ciertos artículos en los cuales hablé
Si quieren saber más de cuáles son todos los demás derechos universales que todos tenemos, pueden consultar mi referencia, en el cual es la primera, la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues creo que es importante estar realizando este tipo de contenidos porque entre más seamos, más somos los que vamos a alzar la voz, ¿no? Entonces, creo que entre todos podríamos ayudarnos a difundir dicha información y pues las personas que tienen el desconocimiento de esto no se dejen y exijan de verdad lo que a ellos les compete, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.